buscar en el Drive. Habíamos quedado en la parte de estomas. No, creo que no, ya estamos más avanzados. En la parte de subcompartimientos, ¿no? Lá em fisiologia, doutor. Aquí, ¿no? Fisiopatología. Fisiopatologia, perdão. Más arriba. Aquí estábamos, ¿no? En esta diapositiva, ¿no? Sí. Fíjense que en la visita del miércoles, no sé qué alumnos estaban, creo que estaba la alumna Oriona y el alumno, no me acuerdo qué alumno estaba. Hicimos la pregunta de los estomas a los internos y muchos de ellos fueron mis alumnos también. Y inclusive el residente de primer año de cirugía. Y no contestaron. Esta pregunta de acá, justamente los estomas, ¿no? Entonces muchas veces el estudio de los alumnos es muy fugaz, muy pasajero, es muy superficial. Entonces es difícil acordarse de tantas cosas también, ¿no? Pero bueno, siempre hay que repasar, ¿no? Tratar de repasar. Yo creo que también... ¿Me escuchan bien? El audio creo que está bajo, dice. ¿Me escuchan Sí, bien? doctor, está un poco bajo. Voy Está un poco bajo aquí. a pegar un poco más. ¿Ahora sí? Sí, doctor, ahora sí. Creo que estaba un poquito lejos, ¿no? Pero después no. No, les decía que les pregunté a los internos de la visita del miércoles, inclusive al residente de primer año, y no me supieron responder sobre los estomas. Y les decía que muchas veces el estudio que hacemos nosotros es muy superficial y también es tanta información que cuesta un poco recordarse de todo, ¿no? De todas formas, pienso yo que hacer un repaso antes de entrar al internado, yo creo que no le vendría mal a los alumnos de quinto año, ¿no? Así como un preparatorio o algo así más o menos, ¿no? Porque realmente en todas las visitas médicas que se realizan se nota la falencia y la carencia de retención de información, porque no es que no lo pasen, ¿no? Y que tampoco es que no lo estudien, porque me imagino que lo estudian para los exámenes, pero hay una carencia de información y muchas veces mientras uno más repasa el tema, más se le queda. Eso está determinado, ¿no? Ya que muchas veces uno pasa solo una vez y lee una sola vez y es difícil volver a retener la información, ¿no? Así que un preparatorio no estaría mal para entrar mucho mejor preparado, ¿no? Y fijar mejor los contenidos y los temas, porque cuando uno está más preparado, tiene más preparación semiológica, más preparación de los temas del contenido de lo internado. Pienso que también es más fácil entender el paciente que a uno le toca estudiar, porque uno tiene ya un paciente vivo que está postrado en cama con una enfermedad, y entonces ese momento ya uno le entiende mejor a la patología, ¿no? Bien. Vamos a continuar entonces el tema por acá. Adelante. Seu áudio está muito lejos. Sua voz Estoy cerca, te cuento. está oscilando. Tem hora que está alta, tem hora que está muito baixa. Debe ser la señal.
Sim, eu creio que sim, então. Debe ser la señal, ¿no? Ya, bien. Entonces, continuamos con fisiología, ¿ya? El peritoneo es una superficie lisa que permite el deslizamiento sin fricción de las vísceras entre sí. Si no hubiera este peritoneo, las vísceras no tuvieran realmente la fricción que tienen entre ellas, ¿no? También con respecto a las paredes abdominales. Los alumnos que han entrado a cirugía seguramente han visto, algunos que han tenido la oportunidad de ver un abdomen abierto. El peritoneo es aquel que está debajo de los músculos, ¿no? Y es como una membrana superficial, como una tela bastante blanda y que tiene su peculiaridad, ¿no? Segrega un fluido lubricante menor de 80 ml, ¿no? Se dice que normalmente tenemos entre 80 a 100 ml o 100 ml de líquido peritoneal normalmente dentro del abdomen, que nos sirve para poder lubrificar las asas intestinales y el contenido. Este fluido es amarillento, estéril y es renovado permanentemente, secreción, reabsorción. Entonces, cuando les pregunten si dentro del abdomen hay líquido, ustedes le dicen sí, normalmente hay 100 ml de líquido al que le pregunten, ¿no? De líquido intraperitoneal. El contenido del líquido peritoneal es pobre en proteínas, menos de 3 gramos por decilitro, escaso contenido celular, menos de 3.000 células por milímetro cúbico, y consisten en linfocitos en 40%, macrófagos 50%. Imagínense, tienen macrófagos, tienen linfocitos, células de defensa, tienen mastocitos, tienen eosinófilos y células mesoteliales, que son el cemento peritoneal, ¿no? Las células mesoteliales, recambio. La serosa actúa como una membrana bidireccional que tiene capacidad de reabsorber líquidos y gases también. La vía principal de remoción de bacterias y detritos de cavidad abdominal son los estomas. Aquí otra vez nombramos a los estomas, donde nos dice que la vía principal de remoción de estas bacterias y además de los detritus de la cavidad abdominal son los estomas. Por eso que se dan generalmente los derrames pleurales, ¿no? Ya hemos explicado, ¿ya? La fisiología normal del peritoneo es alterada por la presencia de focos inflamatorios e infecciosos y de acúmulos de líquidos también. Cuando la causa es séptica, quiere decir infectada, existen 3 mecanismos que propenden a destruir estas bacterias. Primero, la circulación intraperitoneal de los fluidos, que es la que vamos a ver más adelante en este otro diagrama. Hay una circulación intraperitoneal de los fluidos. No es que el líquido normalmente circula
la peritonitis. Fíjense esta imagen: peritonitis, inflamación del peritoneo. ¿Y qué inflama el peritoneo? Alguna sustancia que lo irrite. En este caso, hay sustancias químicas como ser el ácido clorhídrico del estómago, la bilis de la vesícula y de los conductos biliares, el líquido intestinal del intestino delgado, el líquido fecal del colon, pero los líquidos que se infectan y provienen generalmente del colon se vuelven purulentos y hay peritonitis. Y la peritonitis se disemina por todo el abdomen, ¿no? Va formando el líquido, se va volviendo pus al infectarse con las bacterias que vienen de los órganos huecos, ¿ya? Y fíjense que se va organizando y se va congelando el abdomen hasta, por ejemplo, en toda mi experiencia que tengo acá en Cobija, antes, ¿no? Antes, eh, y no lo digo que llegan ahora, antes llegaban pacientes con abdómenes congelados. ¿Y qué significa un abdomen congelado para un cirujano? El abdomen congelado, ese término de abdomen congelado, significa un abdomen que está bloqueado. Normalmente sabemos que tenemos 100 ml de líquido, ¿no es cierto? Pero imagínense 1000 ml de líquido purulento. Ese líquido purulento va formando fibrina, va formando adherencias y entonces todo se pega, todo se llega a pegar. Fíjense, aquí, por ejemplo, todo está pegado y está congelado, o sea que no se puede mover. Se puede mover con manipulación, con mucha dificultad, pero está tan pegado que esta imagen, así como yo se las muestro aquí, se puede perforar si yo separo entre una y otra. Y entonces hay que tener mucho cuidado, ahí vienen las perforaciones, vienen las laceraciones, y etcétera, etcétera. Entonces eso es capaz de provocar la peritonitis. La peritonitis aguda se la designa como inflamación aguda del peritoneo, independientemente de su etiología. Y lo digo también porque ahora parece que la población tiene más acceso a medicamentos, más acceso a tratamiento, más acceso a la salud, más acceso a centros de salud cercanos donde viven. Y entonces los pacientes ya no vienen con 7 días, 9 días de evolución, por ejemplo. Vienen tal vez con 3 días, 4 días, 5 días máximo, ¿no? Pero ya generalmente hay mucha información y el paciente que no venga a una consulta por dolor abdominal ya muy intenso es pues realmente que no se quiera a sí mismo, o bueno, ¿qué será? Pues no, falta de cultura, de querer curarse en la casa, pero hay cosas que uno se cura en la casa fácilmente, pero cuando ya hay más dolor de más de 3 días, 4 días, justamente el miércoles en la guardia hemos operado 2 peritonitis, ¿no? Así, 2 peritonitis, o sea, ni siquiera apéndice solamente inflamado. Peritonitis mismo, con pus, ¿no? De más o menos 1000 ml. Entonces, esos pacientes tienen más de 3 días de evolución. Entonces, cuando nosotros hacemos la historia clínica y hacemos la indagación de qué pasó, generalmente los pacientes dicen, escucha, me hice tratamiento en la casa, pensé que no se iba a empeorar y recién vine al hospital, ¿no? Bien. Las etiologías, tenemos múltiples etiologías, como ser las infecciones bacterianas, hongos u otro tipo de germen. Tenemos sustancias químicas o irritantes, tenemos cuerpos extraños, antígenos endógenos o exógenos y agentes físicos. ¿Ya? Dentro de la clasificación tenemos clasificación clínico-quirúrgica, en séptica o aséptica. ¿Ya? La peritonitis séptica es desde el comienzo, existe participación de gérmenes. La contaminación puede ser espontánea o provocada. La espontánea es causada frecuentemente por microorganismos provenientes del tubo digestivo o menos habitualmente del aparato urogenital. Y la provocada es aquella que se hace por maniobras quirúrgicas, traumatismos abiertos, introducción de sustancias en la cavidad, estudios de contraste, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo,
una perforación de estómago por endoscopía puede causar una peritonitis, sería provocada. Una perforación de colon por un enema doble contraste, poner contraste en el colon también sería una peritonitis provocada. ¿Ya? Me salí. Bien. Estamos por aquí. La peritonitis aséptica, en este caso, la inflamación peritoneal responde al contacto de la serosa con agentes irritantes, en general químicos. Todas las peritonitis asépticas tienden a ser sépticas, pues al poco tiempo sobreviene una contaminación bacteriana. Entonces, primero son asépticas y después casi todas se vuelven sépticas, ¿ya? Ahora, la clasificación según su extensión, ¿ya? Porque aquí habíamos visto, según la clasificación clínico-quirúrgica, sépticas o asépticas, ¿ya? La clasificación según su extensión es en dos grandes grupos. Y aquí vienen las peritonitis difusas o generalizadas, que son aquellas donde la pus se expande a todos los cuadrantes abdominales y a todos los espacios intraabdominales que hemos estudiado, ¿ya? En cambio, la peritonitis circunscripta o localizada se localiza solamente en uno de los espacios. Por ejemplo, la más frecuente es la del apéndice, ¿no? Hay una peritonitis localizada en la fosa ilíaca derecha. Otra pregunta que les hice, por ejemplo, en la visita del día miércoles fue concepto de plastrón apendicular. Y tampoco pudieron contestar. Conducta ante el plastrón apendicular. Tampoco pudieron contestar. Entonces, eso no lo han llevado ustedes todavía, pero mañana o en la próxima clase ya llevaremos apendicitis aguda y ahí tocaremos el tema de plastrón apendicular. Pero en estas peritonitis localizadas se dan los plastrones apendiculares, ¿no? La difusa afecta todo o la mayor parte de la cavidad, aunque puede respetar algún espacio por existir un bloqueo previo. Puede respetar algún espacio, ¿no? Los periodos de la peritonitis difusa. El inicial comienza con el peritoneo agredido y la violenta respuesta local dura entre 6 a 12 horas. Esa es la inicial, 6 a 12 horas. La de estado dura entre 12 a 36 horas. Comienza la respuesta general. Un día y medio, 12, 24, 36, 3 días, imagínense, ¿no? 36 horas. El paciente ya puede entrar, los que han llevado respuesta metabólica al trauma en cuarto año, saben lo que es el concepto de SIRS, el concepto de sepsis, el concepto de sepsis moderada, el concepto de sepsis severa, el concepto de shock séptico y el concepto de síndrome de disfunción multiorgánica. Entonces, teniendo esos conceptos, ustedes ya van a ver que el paciente con una peritonitis en un periodo de estado, así 36 horas, ya puede estar complicado. La clasificación de las clases se clasifican en órganos, la clasificación de órganos intrarenales y falla monoorgánica que dura entre 24 y 96 horas. Generalmente un paciente puede estar, imagínense 96 horas, ¿cuánto es? 48, son 2 días, 80, 96 son 4 días. Ya puede haber una falla multiorgánica cuando es más de 3 días, 4 días, 5 días. Todo depende del cuerpo humano también, cómo él reacciona y pelea, ¿no? Se protege contra una peritonitis generalizada. La etapa terminal ya es el shock de difícil manejo. Por último se instala
una falla multiorgánica o síndrome de disfunción multiorgánica. Antes se decía falla multiorgánica, ¿no? Ahora ha cambiado el término en síndrome de disfunción multiorgánica porque la disfunción quiere decir que puede el paciente tener un mal funcionamiento, pero puede revertir. En cambio, cuando decíamos falla multiorgánica, generalmente damos a relucir de que no, ya falló, digamos, no puede tener una reversión, ¿ya? La localizada se circunscribe a una región específica y está relacionada con la afección inflamatoria de un determinado órgano. Por ejemplo, la más frecuente, la que ya habíamos señalado, la apendicitis aguda. Su forma de presentación puede ser la de un acúmulo líquido, derrame o colección de un absceso en fosa ilíaca derecha, ¿no? Generalmente cuando se hace la ecografía en una sospecha de apendicitis aguda, uno ve en la ecografía y hay líquido libre y ahí puede ser un absceso, ¿no? Una peritonitis localizada. Según el origen, otra clasificación. Según el origen, hay peritonitis primaria, hay peritonitis secundaria y hay peritonitis terciaria, ¿ya? Entonces, la primaria es sin causa aparente, es de origen extraabdominal, o sea, no viene del abdomen propio. La vía de afección es preferentemente hematodrómica y, por ejemplo, tenemos la cirrosis alcohólica, la tuberculosis y la diálisis peritoneal. Son gérmenes que vienen de otro lado y producen la peritonitis. La secundaria ya es subsecuente a sepsis abdominal aguda por perforaciones del gastroduodenales, apendicitis aguda, diverticulitis aguda, etc., ¿no? Aquí hay otra imagen de peritonitis, fíjense, bastante fibrina, un abdomen con adherencias, con pus. La terciaria, ojo con la terciaria, porque muchas veces este concepto uno no se lo graba y le preguntan y uno no sabe. ¿Qué es la peritonitis terciaria? Generalmente se asocia a depresión ya del sistema inmunitario, subsecuente a sepsis abdominal crónica. La peritonitis postoperatoria, ejemplo, tenemos peritonitis postoperatorias, abscesos entre asas, trastorno de la inmunidad, falla multiorgánica otra vez, ¿no? Entonces la terciaria es cuando nosotros tenemos una peritonitis secundaria, operamos al paciente, el paciente sale de quirófano, va a sala y el paciente no evoluciona bien. Y cuando un paciente no evoluciona bien es cuando el paciente, por ejemplo, en el postoperatorio, con el pasar de los días, tiene dolor abdominal difuso, se queja de mucha distensión abdominal, tiene fiebre en agujas, disminución del apetito, no puede caminar, problemas respiratorios. Entonces ese paciente no está yendo bien y puede ser una peritonitis terciaria. Y entonces esa peritonitis secundaria que nosotros habíamos lavado, generalmente se lava con 10 litros de suero, 12 litros de suero, algún inóculo bacteriano quedó en algún lugar y por X o Z motivos de la inmunidad del paciente volvió a formar pus. Y entonces puede ser localizado o puede ser generalizada, la terciaria. Y entonces sería una peritonitis terciaria. ¿Ya? La clínica, dolor abdominal, náuseas y vómitos, fiebre y escalofríos, distensión abdominal con timpanismo, ausencia de ruidos hidroaéreos, falta de eliminación de heces y gases, una sed intensa, pérdida del apetito. El diagnóstico, el objetivo es la tipificación del cuadro desde lo general, abdomen agudo, ya pasamos el abdomen agudo, ya sabemos que tenemos que ir a ver qué tipo de abdomen agudo es, ¿no? Y la peritonitis está dentro del abdomen agudo inflamatorio, entonces tenemos que ir a discernir eso. Y hasta lo particular, hacer un diagnóstico genérico de peritonitis para continuar luego con lo específico, ya el diagnóstico etiológico.
Se pregunta antecedentes, forma de presentación clínica, examen físico, evolución. Y aquí en el examen físico es algo interesante, ya que en la peritonitis hay un signo que se llama el signo de Guineau de Mussy. Signo de Guineau de Mussy. Vamos a ver aquí, lo vamos a escribir, ¿ya? Signo de Guineau de Mussy, que es igual al dolor, a la descompresión o palpación en todos los cuadrantes abdominales. Ese es el signo de Guineau de Mussy, ¿no? Dolor a la descompresión o palpación en todos los cuadrantes abdominales. ¿Ya? Bien. La evolución, hay que ver cuántos días de evolución es importante para catalogar la gravedad del caso, ¿no? Eh, Obviamente que el estado general del paciente nos dará también la gravedad del caso, ¿no? Porque muchas veces el paciente dice, ah, no, solo tuve un día de dolor, 2 días y nada más. Pero sin embargo está séptico, ¿no? Hoy hay otros pacientes que dicen, sí, son 4 días que estoy con dolor, ¿no? Ahora, al examen físico también estos pacientes están quietos generalmente. Cuando ya se perforó el órgano y la pus ya se ha diseminado en toda la barriga, el paciente prefiere estar quieto, quieto. Y tal vez adquiere la posición de una plegaria maometana, ¿no? Flexiona la rodilla sobre su abdomen y se encoge. Eso es para que no se mueva el paciente y no le cause dolor, ¿no? ¿Ya? Los exámenes de laboratorio y diagnóstico por imágenes, el laboratorio en la peritonitis, generalmente hay una leucocitosis muy elevada, hay bastonados, hay PCR aumentado. ¿Ya? El diagnóstico por imágenes, en la ecografía nos puede o no nos puede dar líquido libre en cavidad, y en la radiografía tendríamos tal vez muchos niveles hidroaéreos, signos de hilo paralítico y borramiento del psoas también, borramiento de las líneas preperitoneales. Y en la tomografía también tendríamos tal vez el foco de qué órgano se ha perforado y líquido libre, ¿no? Bien. El diagnóstico diferencial se entiende por peritonismo a los trastornos de origen médico que simularían un cuadro de abdomen agudo y donde los signos de irritación peritoneal son provocados por un mecanismo reflejo pero sin compromiso inflamatorio del peritoneo. Su origen puede ser abdominal, puede ser extraabdominal, puede ser sistémico. A eso se llama peritonismo. El abdomen vencido es otro término que ustedes tienen que aprender y muy, muy, muy de cerca y quedarse siempre con ese concepto. Se define como la ausencia de dolor abdominal por la falta de contractura o reacción peritoneal en pacientes ancianos. Y entonces, ¿a qué nos vamos? Cuando nos viene un paciente anciano, muchas veces ya tenemos que ese abdomen no reacciona o no se contrae igual que un paciente joven o adulto. Porque esos músculos abdominales ya están cansados, están hipotrofiados, disminuidos de volumen, de tamaño, de hipertrofia. Entonces no reacciona igual, no hay una reacción peritoneal igual. Por eso es que hay que tener mucho cuidado en el diagnóstico de apendicitis aguda, que no es muy frecuente en ancianos también, de este abdomen vencido, ¿no? Siempre sospechar que pueda ser una peritonitis, pero descartarla también con otras peculiaridades del diagnóstico, ¿ya?
También por el uso indiscriminado de antibióticos que enmascara el proceso agudo. Muchos pacientes se automedican o los medican y toman antibióticos desde un inicio y enmascaran el proceso porque se sienten bien, pero después que ya se perfora el apéndice y el apéndice se perfora después de las 48 horas, están con una peritonitis generalizada. ¿Ya? El abdomen puede presentarse ligeramente distendido, pero con una flacidez cadavérica. ¿No? En el diagnóstico tiene gran valor los antecedentes y el estudio de los signos tóxicos infecciosos generales. El paciente con peritonitis está impregnado de pus en el abdomen. El abdomen, así como hemos enseñado hoy día, tiene una membrana peritoneal que hace un recambio de líquido, absorbe, eh, crea, y entonces va hacia la cavidad preural también. Entonces el paciente, la endotoxina bacteriana va por el torrente vascular y provoca todas las alteraciones que se dan en un shock séptico, ¿no? Y el tratamiento fundamental se basa en primer lugar en confirmar el foco infeccioso, la administración de antibióticos y en practicar la intervención quirúrgica apropiada con arreglo a la patología causal, realizando mientras tanto un soporte general de la situación. Obviamente, ¿qué es lo que uno hace primero? Diagnostica una peritonitis, tiene que ponerlo en EPO al paciente para que no coma y hacerle la hidratación por 2 vías endovenosas lo más rápido posible, dándole por lo menos 2 litros de suero, de Ringer lactato para que esa presión arterial mejore y analgésicos también cuando ya hemos hecho un diagnóstico adecuado para que no le duele al paciente. Pero más que todo es se llama la estabilización hemodinámica del paciente antes de llevarlo al quirófano, ¿no? Luego viene ya la administración de antibióticos. ¿Qué antibióticos vamos a colocar? Generalmente se colocan la triada empírica de medicamentos que sirven para eliminar gérmenes gram positivos, gram negativos y anaerobios. Las cefalosporinas están dentro del primer grupo, ¿no? Luego vienen en la parte de gran negativo la gentamicina, la micacina, y en la parte de anaerobios tenemos el metronidazol, que era la pregunta del otro día, más la clindamicina. Generalmente esa es la triada laboratorial que colocamos en todos los pacientes con apendicitis o con peritonitis en el Hospital Roberto Galindo y en la parte privada también o en cualquier tratamiento que nos toque operar. ¿Ya? Una vez eso, se aplica la quirúrgica apropiada con arreglo a la patología causal, realizando mientras tanto un soporte general de la situación hemodinámica y de la función respiratoria. ¿Ya? Una vez estabilizado el paciente, puede estabilizar a veces, inclusive no lo hacemos nosotros, pedimos interconsulta, terapia intensiva y pasamos previamente al paciente a terapia intensiva para poder estabilizarlo, pedirle gasometría, corrección de vía, oxígeno, etcétera, etcétera. Entonces, no es que a veces lo estamos desde la emergencia a quirófano, siempre el paciente con más días de evolución. Mientras más días de evolución, más complicado estar. Y entonces, una vez estabilizado, recién podemos ingresar al paciente, porque si no va a ser contraproducente, el anestesiólogo no va a querer ingresar con pacientes moribundos o en más estado general, porque la misma anestesia deprima al paciente y puede causar un paro cardiorrespiratorio. Ya los antibióticos ya hemos hablado, y la intervención quirúrgica hay que practicarla mediante una laparotomía exploratoria, mediana infraumbilical siempre, ya sea supra o infraumbilical, y lo que se hace es ingresar por plano a buscar, lo primero es presencia de pus, aspirar, lavar lo más que se pueda en primera instancia y buscar el foco, ¿no? Lo primero que hacemos es buscar el apéndice, ¿ya? Una vez buscamos el apéndice, lo retiramos con mucho cuidado, muchas veces no hay ni apéndice siquiera y hay que tener mucho cuidado porque el ciego está perforado, hay que darle un punto en U, ¿ya? O en 2 planos también con surchet continuo después, o Lemberg también invaginantes.
Y lavar. Luego de erradicar el foco infeccioso hay que lavar todos los cuadrantes abdominales. No hay que cansarse de lavar. Se lava con suero fisiológico tibio y generalmente entre 10 a 12 litros de solución fisiológica hasta obtener líquido bien claro y transparente en el abdomen y recién ahí secar, poner drenaje tubular en fondo de saco de Douglas y cerrar en un solo plano. Mejor, nosotros cerramos, yo soy un solo plano con Bicril 1 y piel, ¿no? Ya como mononylon, y si hay que cerrar también bueno, la poneurosis con Bicril 1, el tejido celular subcutáneo con Cadut cromado 3.0, ¿ya? Bien, el paciente en el tratamiento, una vez sale de quirófano, según el estado hemodinámico también puede pasar a sala o pasar a UTI. Muchas veces, terminando la clase, yo que opero peritonitis, a veces tienen mucha pus y veo por conveniente ingresar de nuevo al paciente, le dejo una bolsa de Bogotá, le pongo una bolsa estéril de bolsa urinaria, la recorto y la suturo a la piel y lo mando al paciente a UTI para que se haga una mejor evaluación hemodinámica y después de 12 horas, 24 o 48, 36 horas puedo ingresar de nuevo a hacer otro lavado y si ya lo veo que está muy limpio, cierro cavidad. ¿Ya? Bueno, si tienen alguna pregunta me las van haciendo mientras va tomando lista Clevison, ¿ya? Beatriz Aguiar. Presente. John Alarcon. Presente. Fabiana Alcazar. Alejandro José. Alejandro Presente. José. Presente. Sérgio David. Sérgio Aliaga. Daniel Araújo. Presente. Presente. Daniel Araújo, presente. Presente. Tá. Cadê Sérgio?